Amén. El tema que Dios ha puesto de mucho pensar desde el momento en que sacamos la programación y que supe que me correspondía esta parte, le he pedido mucho a Dios, que Dios sea poniendo un sentir en mi vida, amén. Y vamos a hablar en esa noche, hermanos, de un tema de quién es la decisión. Y leíamos ahorita, hermanos, en Salmo 143, voy a resaltar el versículo 10 que dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud, amén. Y vamos a empezar con algo que es una decisión, amén. Y una decisión, buscando en el diccionario, decía que proviene del latín decisio, y la decisión es una determinación o una resolución que nosotros en todo momento tomamos acerca de una situación, de una cosa o de un problema que nosotros tenemos. Y por lo general esa decisión supone un fin o un comienzo a alguna circunstancia que nosotros estamos pasando. Y en ese momento viene entonces el yo tomar una decisión. Y yo tomo decisiones en todo momento, empezando desde el primer momento en que nos levantamos. Debemos de tomar la decisión primero de qué vamos a desayunar, de qué ropa nos vamos a poner. Para algunos de pronto es más fácil, otros de pronto nos acercamos a nuestro closet y decimos: no tengo nada que ponerme y no encuentro nada que ponerme ese día. De muchas veces cuando vamos a tomar un simple transporte necesitamos determinar o decidir cuál es el que más nos conviene. Y todo el día y en todo momento de nuestra vida nos vemos enfrentados a tomar decisiones. Hay unas decisiones que son muy simples, como simplemente qué me voy a poner, como hay otras que son más trascendentales para nuestras vidas. Hay decisiones que de esa decisión que yo estoy tomando define muchísimas cosas en mi camino y define muchísimo qué va a ser de mi vida, define a qué voy a veces cuando nos graduamos debemos de tomar la decisión de qué voy a estudiar. Y de pronto yo elijo, y en ese caminar, en ese estudio, si es una carrera profesional que actualmente está entre 8 o 10 semestres, pues en ese camino veo que realmente tomé la decisión correcta. Como muchas veces cuando ya llevamos 1, 2 o a veces cuando ya estamos a un semestre de graduarnos, vemos que esa decisión que tomamos no era la decisión adecuada para nuestra vida. Y vemos que esa carrera que estamos estudiando ya no es lo que realmente nos apasiona. Entonces, esas decisiones marcan, todas las decisiones marcan un comienzo o un fin a una situación que yo como ser humano estoy viviendo. Y si mi decisión es buena, si esa decisión es buena, traerá a mi vida resultados buenos y consecuencias buenas. Como si esa decisión es mala, traerá a mi vida unos resultados malos y por consiguiente unas consecuencias malas. Y por eso, al momento de tomar una decisión, es importante poder analizar ese problema, esa dificultad o esa situación o el contexto sobre el cual yo voy a tomar una decisión. Debemos de analizarlo y mirar cada una de las posibles o de los posibles caminos que esa situación me presente. ¿Por qué? Porque si yo elijo de forma incorrecta, los resultados no van a ser de pronto los que yo esperaba. Y por eso se dice que hay dos tipos de decisiones, unas decisiones que son más racionales o otras que son más emocionales. Las racionales son las que de verdad nos tomamos el tiempo de mirar qué resultados va a traer a mi vida, aunque obviamente cuando yo tomo una decisión, en ese momento yo considero que esos van a ser los resultados, pero después es que veo realmente si esos eran los resultados que yo quería para mí. Y las emocionales, que nos pasan mucho,
que son las que yo tomo a la carrera y que muchas veces puede que sea la correcta, como otras veces de pronto nos lleva a caminos que realmente no eran los que queríamos para nuestras vidas. Y por eso debemos de, en ese caso, en el momento en que nosotros tengamos que tomar decisiones que marquen nuestras vidas, debemos de pedir sabiduría a Dios y decirle a Dios, como dice en Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Y también hay en la parte de Proverbios 3, del capítulo 4 al 6, si alguno lo quiere leer, dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y dice: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos sus caminos, y Él enderezará tus veredas. Amén. Entonces, ahí podemos ver cómo en esas decisiones que nosotros muchas veces vamos a tomar, debemos de pedirle a Dios. Y realmente a veces estamos ante situaciones que nosotros nos olvidamos de que Dios está, de que Dios existe en nuestras vidas, de que Dios, si ponemos ese problema, esa necesidad en sus manos, si oramos y pedimos a Él, Él responderá y nos dará la sabiduría para saber cuál es el camino correcto que nosotros debemos andar. Y al momento en que vamos a tomar esas decisiones, ahorita hablábamos de que hay decisiones emocionales, y cuando son emocionales, entonces muchas veces nos vemos impulsados o por el miedo, o por el temor, o por incredulidad, incertidumbre, o por simplemente la alegría, porque también a veces pueden ser decisiones que nosotros consideramos gozosas para nosotros, pero no necesariamente, porque no hemos visto realmente, no hemos hablado realmente con Dios si ese es el camino correcto. Amén. Cuando vayamos a tomar una decisión, hay que hacerla sabiendo que tenemos al más grande de nuestro lado, que tenemos a Dios en nuestras vidas, que tenemos a Dios en nuestros corazones, que en el momento en que cada uno de nosotros decidió hoy venir a este lugar, tomaron la mejor decisión. Amén. Porque de pronto cada uno estábamos en nuestras casas, y ahorita Cristian decía, algunos cansados de pronto de su trabajo o de los quehaceres rutinarios, amén, pero cada uno, Dios puso ese sentir en su corazón para que hoy estemos acá, para que hoy estemos en este templo, en este que es su morada, en este que Dios dice que es las puertas del cielo, es casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Y también yo creo que una gran parte, y de pronto a los que aún no lo son, una gran parte de nosotros tomamos un día la mejor decisión que pudimos haber hecho, y fue cada uno reconocer que Dios es grande, que Dios es nuestro Salvador, y cada uno tomó una decisión de bautizarse en el nombre de Dios, en ese nombre que es poderoso, en ese nombre que es grande, y en ese nombre que desde ese momento en que decidimos entregar nuestra vida, Él nos ha ayudado, Él nos ha guiado, Él nos ha fortalecido. Hemos tenido luchas, hemos tenido dificultades, pero Dios está de nuestro lado, y desde ese momento yo creo que todos los que estamos acá cambiamos, oh Dios, cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de sentir, cambiamos muchas cosas de nuestras vidas, porque le reconocimos a Él, y porque reconocíamos que de pronto nuestra vida antes de ese momento era totalmente diferente, era una vida que no le agradaba a Dios, o estábamos haciendo cosas que no eran buenas, y por eso un día Dios tocó a nuestros corazones. De pronto algunos éramos un poco más duros, pero Dios en algún momento, ya sea por un hermano, por un amigo, por un familiar, te habló a ti y me habló a mí, y me dijo
que todos los pecados y que todo lo que yo había vivido antes era perdonado. Y un 18 de septiembre, Dios me regaló la gran bendición de poderme bautizar en ese lugar. Y desde ese momento creo que he decidido lo mejor para mi vida. Y cada uno de ustedes, o la gran mayoría de los que estamos acá, en algún momento lo hicimos. Y creo que Dios desde ese momento nos ha respaldado. Amén. Mirando un poco también, hermanos, ejemplos de la Biblia, de hombres que tomaron decisiones, podemos mirar el ejemplo de Abraham. Amén. Y podemos ver en Génesis 12. En la parte de Génesis, y si uno lee pues toda esa parte de ahí en adelante, está toda la parte de la historia de Abraham, desde el momento que Dios llama a Abraham. Y después, en ese momento aún era Dios llama a Abraham, y más adelante vemos cómo Dios cambia su nombre y le pone Abraham. Entonces dice en el versículo 1 y 2, pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. Y si continuamos leyendo, de ahí en adelante podemos ver primero que Abraham obedeció. Entonces muchas veces estas decisiones van ligadas a obedecer lo que Dios realmente pone en nuestras vidas, en nuestros caminos. Y Abraham obedeció. Y si continuamos leyendo podemos ver cómo Abraham fue prosperado y cómo Dios bendijo a Abraham, a su familia, y cómo Dios bendijo grandemente cada una de las decisiones que Abraham tuvo que tomar. Y en esa parte, por ejemplo, muchas veces al momento de tomar las decisiones, son decisiones propias, pero muchas veces influyen en las personas que están a nuestros lados. Y en el caso, por ejemplo, de Abraham, en Génesis 22, capítulo 2, Abraham, Dios le dio, por decirlo, una misión, y le habla y le dice en ese momento, como todos de pronto hemos escuchado, Abraham y Sara, ellos no tenían hijos, y Dios en algún momento, cuando ellos ya eran muy viejos, Dios les regaló y les permitió poder tener un hijo, que dicen que él era su hijo amado, que era Isaac. Ya en ese momento Abraham había tenido otro hijo con su sierva, que se llamó Ismael, pero Isaac era su hijo amado, era ese hijo que de todo corazón él y Sara habían pedido a Dios, y ese hijo Dios se lo regaló. Pero en el capítulo 22 dice, Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Entonces en ese momento Dios dice en el versículo 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, si continuamos leyendo, dice que Abraham se levantó muy de mañana, tomó a Isaac y junto con 2 siervos fueron a este monte. Los 2 siervos no llegaron hasta ese lugar sino un poco antes, y solo fue Abraham y Isaac. Y cuando estaban en aquel lugar, ellos edificaron el altar, y Abraham ató a su hijo. Y si continuamos leyendo, dice que dice en el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo: Abraham, Abraham.
Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Amén. Entonces mire que a pesar de todo lo que le había costado a Sara y a Abraham tener ese hijo, él, por obediencia a Dios, tomó una decisión y obedeció a Dios y fue hasta este lugar, y allí decidió cumplir el propósito que Dios le había enviado. Pero Dios vio en ese corazón que ese corazón era obediente y que temía a Dios, y fue bondadoso y fue bueno, y le dijo y le proveyó un cordero. Amén. Y evitó que su hijo, su amado hijo, fuera el sacrificio en esa noche. ¿Y por qué? Porque obedecemos a Dios. Y créanme que si no hubiese sido de esa manera, y Abraham hubiese desobedecido, hubiese tomado la decisión de no hacer lo que Dios le había mandado, créanme que los resultados hubiesen sido otros. Pero muchas veces debemos de enfrentarnos a cosas de pronto no tan drásticas, pero debemos de en ese momento pedir a Dios y no creer y no tomar decisiones que de pronto sean malas para nosotros, sino pedir sabiduría en ese momento a Dios y saber en quién hemos creído, que hemos creído en el Dios más grande, que hemos sido respaldados por Dios, y que todas las decisiones que nosotros tomemos deben ser puestas en las manos de Dios, y que Dios nos respaldará grandemente, porque en su palabra dice que, pero ¿qué pasa? Muchas veces nosotros creemos o pedimos a Dios que Él nos instruya, que Él nos guíe, pero muchas veces no esperamos, sino que hacemos toda la carrera. Y Dios dice en su palabra: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero muchas veces nosotros nos apuramos y nosotros no esperamos la voluntad de Dios, sino que nosotros queremos que todo se dé en ese mismo momento. Pero el tiempo de Dios es diferente. El tiempo de Dios es en el momento en que Él considera es el adecuado, y no cuando nosotros queremos que se den las cosas. Y por eso a veces nos cuesta mucho las cosas, porque no sabemos esperar, porque nos apresuramos a tomar decisiones en muchas ocasiones que hacen daño a nuestras vidas, porque no esperamos el tiempo de Dios, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta para aquellos que hemos esperado, que hemos confiado y que estamos aquí y hemos creído en que ese Dios nos ha respaldado y nos permite estar en este lugar para darle toda la gloria y la adoración solo a Él, porque sabemos y creemos en que Dios Todopoderoso no tarda, en que ese Dios poderoso nos permite estar en este lugar para alabarle, para glorificarle, para reconocerle solo a Él, porque debemos de rendir nuestra vida a ese Dios, al Dios Todopoderoso y excelso, a ese que un día nos permitió y nos perdonó cada uno de nuestros pecados. Y debemos de reconocer que Él es misericordioso, y por eso nuestras decisiones deben ser guiadas por Él. Y muchas veces no creemos en Él, pero debemos de saber que somos bendecidos de Dios, que desde ese momento en que cada uno ha puesto su vida en Dios, Dios lo va a respaldar, Dios nos va a guiar, Dios nos va a instruir en sus caminos, y debemos de reconocerle en todo momento. Debemos de saber y reconocer que nuestra alabanza y nuestra adoración debe de estar rendida a los pies del Maestro, a los pies de este Dios que ha permitido estar y que hoy estemos aquí, porque estamos aquí no por nuestras propias fuerzas, sino porque Él nos ha dado las fuerzas para llegar a este lugar. Porque cada mañana, cada que nosotros nos levantamos, Él ha sido misericordioso con nosotros, porque cada uno de nosotros estamos acá porque Dios nos dio un hálito más de vida, porque cada día vemos que la mano de Dios es extendida sobre nosotros y que Él instruye nuestro caminar en todo momento, porque debemos de reconocer que sin Él,
Sin Él nuestra vida no tendría sentido, porque no somos nada sin Dios, porque necesitamos que Él guíe nuestro caminar en todo momento, que Él nos ayude y Él nos ayude, oh Jesús, a continuar adelante. Muchas personas a veces en nuestro entorno y nuestros amigos o nuestros familiares muchas veces nos prometen muchísimas cosas, de pronto que nos van a dar un regalo, que nos van a invitar a un restaurante, que nos van a dar un viaje, y así muchas veces nos recibimos promesas, por decirlo de una forma, de personas que nos rodean, y realmente hay algunas de ellas que se cumplen, como hay otras que de pronto esa persona en quien nosotros habíamos puesto nuestra confianza nos defrauda, y esa promesa que Él nos había hecho no es cumplida, y de pronto nos sentimos normalmente mal. ¿Por qué? Porque pusimos la confianza en esa persona que conocíamos de pronto hace mucho tiempo y nos defrauda, pero de pronto ese momento pusimos la confianza en la persona equivocada. Está bien, era nuestro amigo, era de pronto la persona que hace tiempo conocía, pero mi invitación esta noche, hermanos, es que nuestra confianza esté puesta realmente en el que debe de ser, y en este caso nuestra confianza debe estar puesta en Dios, porque Dios cumple cada una de las promesas que Él está escrita en esta preciosa palabra. Está llena de promesas. ¿Para quién? Para nosotros, para los que hemos creído en su nombre. Y si leemos en Números 23:19 dice: Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, la cumple. Amén. Y eso es real, eso es verdadero, porque Él dijo un día que vendrá y así va a ser, porque Él dijo un día que nuestras vidas iban a ser salvadas, y acá estamos en este lugar porque Él fue misericordioso y porque Él nos salvó, porque Él fue bueno con cada uno de nosotros, y los que hemos confiado en Él hemos puesto la confianza en quien realmente puede prometernos, en quien realmente cumple, porque Dios es un Dios grande y un Dios de propósitos, porque todo lo que Él dice, Él lo cumple, porque si le pedimos a Él, estamos poniendo nuestra confianza y nuestras peticiones en quien realmente puede hacer realidad cada uno de nuestros sueños, cada uno de nuestros anhelos, cada uno de nuestros deseos, porque no podemos, en los hombres no, la confianza puede ser defraudada, pero en Dios no. En Dios nuestra confianza, nuestros sueños, nuestros anhelos son realidad. En el tiempo de Dios cada uno de nuestros propósitos serán cumplidos, porque Dios cumple cada uno de lo que le hemos pedido. Amén. Desde el momento en que Dios hizo un gran sacrificio por nosotros, y lo hizo con un propósito maravilloso. Él fue al Calvario con el fin de darnos a nosotros vida, con el fin de darnos a nosotros perdón de pecados, con el fin de que nosotros pudiéramos ser salvos, y que nosotros hoy estemos en ese lugar, hace parte de ese propósito de Dios, porque Dios un día tomó su mano y nos sacó de ese pozo de la desesperación, nos sacó de ese lodo cenagoso en el que nosotros estábamos, y nos ha puesto sobre lugares celestiales, y nos ha permitido estar en este lugar para que le alabemos y le exaltemos solo a Él, porque un día nosotros no éramos nada, porque un día nosotros de pronto estábamos en pecado, estábamos en lugares donde no le agradaban a Dios, pero Dios fue a ese lugar, envió a alguien para que hablara tu vida, para que hablara mi vida, y para que hoy estemos acá en ese lugar, para que le reconozcamos solo a Él, para que le exaltemos solo a Él, y para que
sepamos que solo en Él hay perdón de pecados y vida eterna, que solo en Él nuestras vidas son completas y que por su gracia y por su misericordia estamos en este lugar esperando a que Él un día vuelva por su iglesia. Y por eso, hermanos, debemos de continuar poniendo nuestra confianza en este Dios que nunca nos va a defraudar, en este Dios poderoso, en este Dios que desde ese día en que tomamos decisiones de estar acá, nos ha respaldado. Que hemos tenido pruebas, que hemos tenido dificultades, que hemos tenido angustias, que hemos tenido problemas, pero nunca he visto la mano de Dios fuera de mí. Porque un día que desde que entregué mi vida decidí que mi vida era para Dios y que mi vida iba a estar ante la presencia de Dios. Y desde ese día yo estoy aquí para servir, para adorar y para exaltar al único y sabio Dios. Porque sin Él no estaríamos en ese lugar. Porque sin Él de pronto estaríamos en otros lugares donde no le agradan a Él. Pero estamos aquí. Y por eso mi invitación, hermanos, es para que continuemos rindiendo nuestra vida a Dios. Para que continuemos reconociéndole en todo momento. Para que continuemos dándole toda la alabanza, toda la adoración, toda la exaltación a este grande Dios, a ese Dios que un día nos perdonó, a ese Dios que nos ha llenado de bendiciones, porque Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunden, porque Él pacientemente espera porque cada uno de los que estamos en este lugar llegue a sus pies y le reconozca y le entregue su vida, porque estamos aquí para hacer su voluntad, porque Él no demora, hermanos. Él está esperando a que los que aún no han creído en Él se arrepientan y le reconozcan y vengan a los pies de Él, porque Él es un Dios misericordioso, que abre sus manos, que tiene sus manos extendidas, esperando a que tú llegues a Él, para Él darte un abrazo, para Él recibirte, para Él colmarte de bendiciones y de misericordias, porque Él espera por cada uno de nosotros, sus hijos amados. Porque Él pagó un gran precio. Él pagó un precio de carne por nosotros. Un precio muy alto en esa cruz del Calvario. Para que nosotros estuviéramos en ese lugar. Para que nosotros rindiéramos su vida ante Él. Y muchas veces decidimos alejarnos de Él. Pero esas no son decisiones correctas. Porque Él quiere que cada uno de nosotros permanezcamos en sus caminos, porque Él quiere que cada uno de nosotros le entregue su vida, porque Él quiere que cada uno de nosotros esté ante su presencia y rinda su vida en un sacrificio de alabanza, de exaltación y de adoración solo a Él, porque Él quiere que nuestras vidas sean unas vidas puestas en el servicio de Dios. Y que cada día que nos levantemos, cada día que tengamos un hálito más de vida, le reconozcamos solo a Él, le reconozcamos que sin Él nuestra vida no sería nada, que sin Él no podríamos estar en ese lugar, porque Dios no ha sido bueno, porque Dios ha llenado nuestra vida de bendiciones. Y por eso mi invitación, hermanos, es que en este momento reconozcan a este Dios grande y poderoso, que reconozcan que sin Él nada podemos hacer, que reconozcan que sin Él nada somos, porque hemos confiado en este Dios que nunca nos va a defraudar, porque hemos confiado en el único quien siempre responde nuestras peticiones, que siempre ha confiado, ha guiado nuestra vida ante su presencia, que aunque nosotros le fallemos, Él nunca nos va a fallar, porque Él siempre permanece fiel, porque su palabra es verdadera, porque su palabra es eficaz, porque su palabra ha hablado a cada uno de nosotros en algún momento.
porque su palabra ha tocado vidas, ha cambiado, ha renovado, ha permitido que cada uno de nosotros esté aquí para exaltarle solo a Él. Porque Él permite que nuestras vidas sean pasadas muchas veces por fuego, pero de nosotros y de la confianza que tengamos en Él, la victoria es posible en las manos de Dios. La victoria es posible si confiamos en el único que puede guiarnos y ayudarnos en todo momento. Por eso, hermanos, reconozcámosle en esta noche. Reconozcamos que sin Él no somos nada, porque Él es el único que tiene el poder de darnos vida, porque Él es omnipotente, porque Él está en ese lugar, porque Él nos permite cada mañana disfrutar de las maravillas que Él nos regala, porque cada una de las bendiciones que recibimos son de parte de Dios, y por eso Dios nos guía y nos fortalece. Por eso Dios colma nuestras vidas de bendiciones. Y por eso, hermano y amigo que están en ese lugar, entrégale tu vida a Cristo y pon tu vida para servirle solo a Él. Pon tu vida para exaltarle solo a Él. Pon tu vida en la brecha de Cristo. Pon tu vida en los brazos del eterno y gran Dios. Pon tu vida en el único que puede darte todo lo que deseas. Pon tu vida en ese Dios maravilloso, en ese Dios que nos colma de bendiciones cada mañana, porque Él guiará nuestros pasos a sendas verdaderas, porque Él nos tiene prometida una corona de vida eterna, una corona para que le exaltemos por toda la eternidad solo a Él. Por eso deposita tu confianza en este Dios verdadero y eterno, porque Él no defrauda nunca nuestras peticiones. Dios les bendiga.